Sean todos bienvenidos a un nuevo espacio del Radar Empresarial, un video podcast del Laboratorio de Estrategias en Comunicación. Hoy tenemos un programa delicioso, sabroso, maravilloso, gustoso, con dos grandes generadores de contenido gastronómico en el país, que decidieron estar aquí. Ahorita nos vamos a ir a comer unas cosas maravillosas, pero antes vamos a saber de ellos, de su vida, del proceso de desarrollo estratégico comunicacional, de la generación de contenidos y cómo ayudan a las diversas empresas a crecer. Me encuentro con Justo y me encuentro con Carlos, quienes están aquí conmigo en el Radar Empresarial. Bienvenidos. Oigan, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, Caterina, aquí a Radar Empresarial. Bueno, entonces hoy es un día para hablar de cosas maravillosas. Entonces, hablemos un poco de cómo ha sido el desarrollo profesional y cómo llegaron a la generación de contenido. No sé si Justo que quieras empezar un poquito contigo, porque me parece bastante interesante tu historia. Bueno, yo soy bacteriólogo y pues me he especializado a lo largo del tiempo en enfermedades infecciosas y desarrollo de medicamentos. Y por alguna razón, precisamente por estar viajando a diferentes zonas de difícil acceso, empecé a crear contenido en su momento en blogs, escribiendo, como para que la gente cuando fuera a algún lado pues encontrara los sitios, porque realmente encontrar qué comer o dónde tomar algo rico era difícil. Sí. Entonces empecé a escribir y empecé a escribir y ya después se me volvió una rutina que a cualquier lugar que visitaba, fuese una zona linda en Colombia o una zona no tan linda, o zonas de difícil acceso y demás, pues igual reportaba para que la gente supiera, y ahí fue. Y en algún momento entre 2018 y 2019, mi hermano y mi novia empezaron: oiga, pero usted debería abrir un canal, abra un canal, porque ahora los temas son las redes, Instagram y demás. Y abrí mi Instagram con mucho miedo. Como todo, a todos nos da miedo. Abrí mi Instagram con mucho miedo de qué va a pasar, qué van a decir, ay, Dios mío, etcétera. Y bueno, acá estoy sentado hoy con ustedes. Importante. Justin the Tablet, así lo pueden encontrar en las redes sociales. ¿Por qué ese nombre? Básicamente porque sobre la mesa siempre pasan cosas chéveres. Muy bien. La gente se reúne alrededor de la mesa, desde las mejores comidas hasta las finalizaciones de los más grandes romances se pueden hacer en un café sobre la mesa. Mi nombre es Justo, entonces Just in the Table. Muy bien, eso está bien. Bueno, ahora hablemos con Carlos, colega, por supuesto, quien también ha desarrollado un proceso estratégico de divulgación de contenido gastronómico. Sí, él es el papá foodie, él es el papá foodie. De acuerdo. Carlos, bienvenido al Radar Empresarial y háblanos un poco de tu trayectoria, primero periodística, como comunicador social que eres, y cómo, la misma pregunta que le hice a Justo, ¿cómo llegaste a este tema de comer en la calle? Bueno, no, yo soy periodista de formación durante muchos años, casi 20, estuve relacionado directamente con medios de comunicación y oficinas de comunicación. Más o menos para allá en el 2014, hace unos 10 años, un compañero de apartamento, un roommate, me dijo: ¿por qué no hacemos un canal de YouTube? Me pareció chévere, empezamos a hacer el canal de YouTube, pero el foco era humor político. Muy bien. Un poco reflexiones sobre la cotidianidad, sobre lo que pasaba en el país. Estuvo chévere, pero los skate no me quedaban tan divertidos, o al menos yo no me sentía tan divertido en esas puestas en escena. Y le dije: oiga, yo le sigo ayudando, pero a mí me gustaría que mi foco fuera como otro. Okay. Y un día, después de jugar fútbol, lo llevé a comer empanadas a Marsella, a un lugar que tiene empanadas hasta altas horas de la noche, 3 de la mañana, tal. Entonces, cuando uno salía de jugar, hacíamos 2 horas de ejercicio y íbamos y nos comíamos 5 y 6 empanadas. Y perdían en 5 minutos lo que habían hecho en 2 horas. En 2 horas. Pero ahí salió una reflexión y es: oiga, usted conoce muchos metederos, lugares de barrio que son famosos de barrio y que son muy ricos para comer. ¿Por qué no hacemos el contenido sobre eso? Y de ahí arrancó Comer en la Calle. Se llama Comer en la Calle porque, pues, al ser periodista, reportero de televisión, la mayor parte de mi día transcurría en la calle. Es decir, yo desayunaba en mi casa, pero ya después de que salía y llegaba al trabajo, yo no sabía a qué horas iba a volver a la casa. Así es. Porque así es la vida del periodista. Entonces,
pues decidí ir construyendo una ruta de lugares para comer fuera de casa. Muy bien. Hablemos un poco de tu paso por los medios de comunicación. ¿Cuáles han sido? Okay. ¿Cómo eso sirvió de impulso y de motor para lo que eres ahora? Sí, yo empecé más o menos en el año 2004, 2005 a trabajar. En el 2003 hice mis prácticas profesionales en Radio Super, una emisora de noticias que tal vez muchos de los centennials ni habrán escuchado, pero No hay radio ahora. No hay radio. ya no hay Radio Super, pero ahí empecé mis prácticas profesionales. Después me fui a trabajar a Jorge Barón Televisión y empezó una trayectoria por medios televisivos, Canal Capital, City TV, Caracol, RTVC, y después de trabajar 20 años en diferentes medios de comunicación, di un primer paso hacia emprender en mi marca propia. Muy bien. Porque comer en la calle era un hobby, no tenía una regularidad, es decir, cada vez que yo podía iba y grababa algo y lo subía a YouTube, a Instagram, bueno, dependiendo de las plataformas que estuvieran en ese momento y también del formato que grabara, si grababa horizontal o vertical. Y en el 2003 decidí como dar un salto. Dejé los medios de comunicación, empecé a trabajar un poco más en oficinas de comunicación que me dieran más libertad para poder dedicarle a mi contenido. Y en el 2024 decidí dedicarme 100% a la generación de contenidos digitales. Ubíquennos en YouTube, Spotify y las diversas plataformas donde este video podcast queda alojado. Adicional, queda en modo podcast también. Y por supuesto, eso nos permite a nosotros tener una transversalidad transmediática, valga la redundancia, que permite que podamos llegar a diferentes dispositivos y plataformas. Es muy importante. Muy chévere. Sí. Ahora justo, hablemos de esa combinación de la bacteriología, que te acuerdas en ese almuerzo que tuvimos hace un par de días. Hace un par de días. Yo te preguntaba, justo, ¿cómo Yo estaba hace? viendo si el pollo estaba bien cocido o no. A ver, ¿cómo es esa combinación de por las mañanas ver ciertas cosas allá en el laboratorio y en otro momento del día comentar la parte en el contenido? Es una historia extraña porque yo empecé a crear contenido, pero no era regular, era el contenido clásico de Instagram de la fotico. De hecho, yo no salía, aquellos bullineras me hacían bullying, foodie, me agarraban y me hacían salir, me grababan y yo era horrorizado. Porque hay tabús, ¿no? Entonces uno es el man, el científico, y entonces como que el científico va a estar ahí reportando empanadas en el centro, o sea, tabús tontos que después tocó romper. Pero empezó a pasar algo muy curioso, que fue que en algún momento durante la pandemia, que hubo tanto trabajo para desde ese punto, pues no salía del laboratorio, o sea, no pasaba nada, o sea, era dele y dele y dele. Y me encontré con un profe y me dijo, oiga, usted se va a morir. Gracias a Dios no pasó. Porque se va a enloquecer ahí, o sea, Claro. está dándole todo el día, está solamente metido en esto y etcétera. Usted tiene que buscar algo que realmente lo empuje a salir como de la escena de lo que está haciendo, a conectar con nueva gente y demás. Y usted lo que está haciendo en redes está chévere. Entonces fue como una persona a la que yo tenía mucho respeto y me dijo, oiga, lo que usted está haciendo en redes fue chévere. Y yo, ok, está bien, te creo. Y empezó ya el tema como a evolucionar. Además las redes evolucionaron también, pasamos de las foticos clásicas a ahora los videos, y ahora los videos han evolucionado, entonces son más dinámicos, tienes que ponerles, bueno, todo ha sido una evolución constante. Entonces ese fue como el brinco del porqué, y buscar un punto medio entre trabajemos en bacteriología en la mañana y en la tarde nos transformamos para salir a comer. Muy bien. Qué delicioso ganarse la vida comiendo. Me imagino que es una de las frases que muchas veces le han dicho. ¿Qué opinan ustedes de eso? Mal versado. Hay mucha gente, pero sin duda, hay mucha gente que se encuentra uno con las personas y dice, qué delicia tu trabajo, y sin lugar a dudas disfrutamos cada bocado y cada instante. Sí. Pero pues también a veces hay momentos complicados, porque, por ejemplo, en este ejercicio de estar reportando restaurantes y lugares, uno entiende que a veces los dueños quieren o los chefs quieren que uno pruebe toda su carta y todas sus especialidades. De acuerdo. Y es maravilloso, pero
pasan por la cabeza muchas cosas. Bueno, uno, el sobrepeso. Así Dos, que seas capaz de comerte todo lo que te sirven. Tres, Sí. si no te lo comes se va a desperdiciar. Sí. Entonces ha habido como esa necesidad de crear unos límites, al menos yo creo que para los dos ha sido como muy así, crear unos límites de vamos a ser moderados, vamos a ser justos, vamos a comer lo que esté bien y agradecemos la hospitalidad, el amor, todo el Sí. aprecio de la gente, pero a veces no podemos con todo. podemos con Eso todo. sí, disfrutamos cada bocado. Perfecto. Sí, además una cosa es que la gente supone que es que, pues que todos los restaurantes te reciben a carta abierta y otras cosas, y resulta que esto es un proceso en el que uno, para crear contenido, tiene que pagar para crear su contenido, tiene que generar, así sea desde la arepita o hasta irse al restaurante grande, y uno lo va haciendo, ¿sí? Y pues ser muy ético también, porque no porque el restaurante sea de un conocido, entonces vamos a De decir que es acuerdo, bueno. de acuerdo. Si tiene fallas, pues no. Muchas de las peleas que tiene uno con la gente en redes es que la gente, es que todo lo que usted publica es rico. Sí, es que nos dedicamos a mostrar lo que hay rico, lo que hay feo no. Entonces, Claro. No sería la idea. O No sea, sería la idea. Igual también hay y digamos un poco entrando en el tema de radar empresarial, qué difícil sería que la influencia o Fuera negativa. Así es. ese portavoz que termina siendo uno sea un portavoz para cosas negativas De acuerdo. o en detrimento del esfuerzo de muchas personas. Yo creo que hay una premisa, y es que el gusto es variante de acuerdo a la persona. Entonces, a él le gusta comer más salado que a mí. Ok. Y es una diferencia que yo le tenemos pongo clara. un poco de sal siempre a Entonces, todo. puede que yo esté diciendo, para mí está perfecto, y justo puede decir, uy, le faltó un toquecito de sal. Eso de entrada ya determina de que no todos en el mundo tenemos el mismo gusto. No quiere decir que el mío sea mejor o peor, pero tenemos diferencias. Sí. Y si algún restaurante a mí no me gusta o alguna preparación a mí no me gustó, no tengo por qué destruirla o hacerle daño si hay un montón de gente que disfruta comiendo De ahí. acuerdo. No, y hay un problema, y hablando del tema empresarial, es que la responsabilidad también, porque para mucha gente es fácil porque se vuelven likes y se vuelven visualizaciones salir a disparar, ¿sí? Y resulta que uno tiene responsabilidad con el que te invita o con el que uno va a probar. Pues si no me gustó y no me pareció una buena experiencia, pues no tengo que decir a todo el mundo no vaya, ¿sí? Muy bien. Es más eso. Hablemos ahora de elementos de una estrategia. Cuando ustedes van a un restaurante, a un puesto callejero, de pronto a una plaza de mercado, ¿cuál es esa estrategia que tienen ustedes para que esa comunicación sea efectiva para esa persona? Usted se queda pensando. ¿Qué, voy yo? Voy a arrancarlo, voy a arrancarlo. Una de las cosas que, digamos, con la evolución que contaba justo del proceso de generación de contenido en redes sociales, uno también va encontrando como unas claves. De acuerdo. Yo parto en la comunicación con los emprendedores diciéndoles que no hay una clave del éxito para que nos vaya bien en redes sociales. De acuerdo. Es decir, yo no le puedo decir a un dueño de restaurante, usted tiene que hacer sus contenidos de esta forma para que sus videos se vuelvan virales. Difícilmente podría hacerlo. Pero sí hay unos consejos que yo les doy. Es decir, lo primero que tenemos que hacer es ubicar cuál es tu mejor plato. Que sea provocativo, que sea agradable. O el que más se venda. Claro, además que la gente tenga ese clic con el contenido. Perfecto. ¿Por qué? Porque pasa que yo cuando lo voy a publicar, se lo voy a mostrar a la gente, como esto, habitualmente yo subo mis contenidos colaborados con los restaurantes. Muy bien. Cuando la gente del restaurante vea ese video y vea que yo arranqué por la bandeja paisa, o arranqué por el chicharrón, o arranqué por los croquis, o arranqué, bueno, por el mejor plato de ese restaurante, inmediatamente se va a generar una dinámica, y es todo el mundo va a validar que ese es el mejor plato de ese restaurante. Y eso le va a dar una exposición mucho más alta al contenido que se está haciendo en redes sociales. Tratamos de hacerlo lo más transparente posible, lo menos impostado. Sí. Lo que decía justo, digamos, a mí me ha pasado con restaurantes en donde me dicen, ¿qué tal estuvo? Esto estuvo maravilloso, esto no estuvo chévere. Yo voy a hablar de esto. De esto, claro. Y la persona me dice, y muchas veces la gente me dice, no me gustó tal cosa del restaurante. Bueno, yo te recomendé que pidieras el churrasco. ¿Para qué pediste el pescado si el restaurante no es especializado en Es un pescado? restaurante de carnes y frijoles y pediste pescado, o sea, no. No.
De acuerdo. Entonces, también un poco le hemos ayudado a los restaurantes en algún momento a encontrar el sentido de su carta, porque por tener gran variedad, es decir, si un restaurante te está buscando a ti y va a tu restaurante porque tú vendes algo muy bueno y vendes 20 veces ese plato en una semana, 50 veces ese plato en una semana, y un día llegó una persona y te pidió un plato diferente de la carta, no significa que tú tienes que incluir ese plato en tu carta. Claro. Para eso hay otros restaurantes que seguramente son muy buenos en ese plato. Ah, es que voy a perder el cliente. No, no lo vas a perder. Tu cliente va a saber que tú eres bueno en esto y le das ese producto muy bueno. Y no que tratas de darle placer a todo el mundo y tal vez empiezas a dañar o no sabes una preparación específica y lo que terminas es sí perdiendo un montón de personas que se arriesgan a probar ese nuevo plato que incluiste en tu carta y pues no le está yendo tan bien. Entonces hay que tener foco. Pasa muchísimo. La gente se desespera porque quiere complacer a todo el mundo y yo siento que hay productos exitosos en cosas exitosas y ya, o sea, te reconocen. El restaurante ese que a usted le encanta, Diagonal a Marley, 5001. El 5001. Carne súper larga así, delgadita, arroz, frijoles, chicharrón, chao, se acabó. Hacen eso todos los días y todos los días están llenos. Son especializados en eso, entonces no se ponen a hacer otras cosas que de pronto los sacan de la acción. Se enfocan en un plato, en una línea de producto que entiendo debe ser como antioqueño por los ingredientes que me dices. Pues, es más parrilla. Más parrilla. Más parrillero almuercito. Muy bien. Otra pregunta justo. ¿Tienen ustedes por meses preparado el desarrollo puntualmente de los contenidos o simplemente van a lo que vaya saliendo, vamos a decir de esta forma? Decirte, uy, no, si ya tengo la parrilla lista hasta diciembre, es paja. Okay. Hay cosas puntuales, hay festivales puntuales que uno ya los tiene en el radar, entonces uno sabe que el evento fuerte de hamburguesas pasa entre marzo, que hay un eventos grandes, entonces vienen todos estos de Bogotá a cielo abierto, lo de los vinos, todos los que pasan en Corferias, y uno sabe que la Feria del Libro, entonces uno tiene un radar de eventos puntuales a los que uno ya tiene dirigidos. Pero en la cotidianidad realmente es como tratar de salir a buscar esas historiecitas chéveres de contar. Entonces hay restaurantes muy lujosos que tienen cosas increíbles, hay restaurantes exóticos como este restaurante de comida del Amazonas, Azaí, que entonces tú vas y comes cosas que realmente nunca comes. Y así como nos hemos encontrado un chico, un tepanyaki increíble en San Andresito, que le pone todos los poderes todos los días y ahí en la calle. Entonces, es salir a buscar las historias, que creo que ahora con lo que empezó, como decía Carlos, un hobby, ahora se nos volvió como un segundo trabajo, porque toca todos los días salir a buscar cuál es la historia del día. Una pregunta imprudente. ¿Ganan más en esto del contenido que en el trabajo propio de ustedes? Ganamos sonrisas. No sea polay. Sin lugar a dudas, la generación de contenido se volvió una fuente de ingresos de trabajo. 100%. A medida que tú vas creciendo y vas generando comunidad y vas generando, digamos, como una diversificación de productos. Entonces nosotros hoy empezamos con la generación de contenido en plataformas verticales. Yo empecé en plataformas horizontales. Sí. Las plataformas verticales no te monetizan. Instagram y TikTok no te monetizan. No pagan. TikTok solamente monetiza los live. Está como en un piloto de traer la monetización de los videos de TikTok, pero no pasa todavía. YouTube sí. Entonces, digamos, yo monetizo en YouTube. La curva de crecimiento, o sea, hay una curva de crecimiento en los ingresos, pero todavía no equipara con lo que yo me ganaba en en medios de comunicación. Pero también estamos abriendo otra línea, y es la línea después de conocer las historias y de entender un poco qué es lo que pasa con las dinámicas de redes sociales y específicamente en el marketing gastronómico, pues estamos haciendo asesorías. Sí. Entonces, pues uno empieza a complementar. Me encanta eso. A complementar un poco la fuente de ingreso. Hoy por hoy, pues yo creo que justo no equipara sus ingresos de laboratorio, Carlos no el de periodista, no, pero hoy estoy viviendo de hacer contenido. Y creo que una cosa importante es que tú sales como de ese tema uy, yo ya sé que tal día llega el dinero y tal cosa, y ahora tú tienes que entender hacia dónde lo tienes que buscar. Entonces, pues irle a decir a un emprendedor en la calle que vende empanadas que la gente a veces escribe cosas horribles.
venga, pues, le pagaron por el video por unas empanadas. ¿Cuánto le dieron por esas empanadas? Pues nada, hicimos un reportaje de unas empanadas. Pero hay marcas grandes que sí uno puede Tienen el crear músculo financiero, campañas, muy bien. que uno puede crear cosas, entonces termina siendo así. Creo que pues el tema con lo que hemos hecho con Carlos ha sido chévere porque pues yo vengo de la experiencia pues de crear empresa, ¿sí? Con lo que ello lleva hacia la industria farmacéutica y el diagnóstico. Excelente. Y Carlos pues viene como de todo ese background del entendimiento del periodismo y de la comunicación. Entonces pues ha sido chévere porque digamos que a nivel empresarial pues podemos llegar con la gente con una idea honesta, que es lo importante. Y, O sea, y termina siendo una dupla maravillosa, ¿verdad? Gracias. Lo empresarial con lo comunicacional, que en últimas es un aspecto estratégico puntual, en donde las habilidades y competencias salen allí al orden del día para que sea el éxito hoy. Una pregunta, ¿cómo se conocieron? comiendo. En una mesa. En una Comiendo mesa. hamburguesas. Así como nos conocimos los tres. Claro, en porque una así- mesa. ¿Ven por qué comiendo. es en la mesa? De acuerdo. Es así. Tal Es cual. así. Tal cual. Bueno, algo muy importante que es indispensable decirlo hoy aquí son los casos de éxito. Cuéntenme, por favor, dos. De pronto uno Justo y uno Carlos. De casos de éxitos de emprendedores que les tocaron la puerta y ustedes fueron luz en el camino empresarial de esas personas. Señor, Oye, es difícil porque, pues porque hay bonitas experiencias. Muy bien. Voy a hablar de una en específico que yo creo que Sí, mi Jorge, pasó Sí. sin que lo pensáramos así. Es decir, cuando conocí a ese emprendimiento, cuando conocí esa marca, ni yo pensaba el poder que está detrás de las redes sociales y la capacidad de comunicar a través de redes sociales, ni ellos pensaban o tenían claro cuál era el potencial que podían llegar a desarrollar. Jimmy Burger Pizza es un lugar que vende hamburguesas y pizzas en Álamos Norte. Muy bien. Cuando ellos me invitaron, digamos, me demoré mucho en llegar porque yo hacía recorridos, 3 y 4 restaurantes en un día, entonces trataba de ubicar todo muy cerca Sí. para que me rindiera el día, porque además hacía los recorridos los sábados. Cuando yo llegué donde ellos, pues no había mucho donde más visitar, entonces fue un día que dije, pues solamente me toca visitarlos a De ellos. acuerdo. Cuando yo probé la pizza, dije, wow, ustedes tienen una pizza maravillosa. Ustedes tienen una pizza para participar en el Pizza Master y son una pizzería de barrio. Y el dueño me decía, ¿usted cree? ¿Usted de verdad cree que...? La Entonces yo le incredulidad a veces del ser humano, ¿cierto? entonces yo le decía, estoy seguro que están para ganar un Pizza Master. Y de ahí empezó, digamos que en esa amistad, porque nos volvimos muy buenos amigos, crear una estrategia de comunicación improvisada. Porque hay un momento en donde otro creador de contenido viene a Bogotá y me dice, bueno, dime qué tengo que probar. Entonces le vamos donde Jimmy. Entonces él me pregunta, ¿por qué hay que ir donde Jimmy? Fue un primer eslogan que yo le di a Jimmy. Yo le dije, tú de ahora en adelante vas a decir que eres la mejor pizzería de barrio Excelente. de Bogotá. Claro. ¿Por qué no la mejor pizzería de Bogotá? Porque seguramente habrá marcas con más músculo financiero que van a discutirse, Muy bien. ¿sí? No, yo traje el mejor horno, yo importo los productos, pero en los barrios nadie te va a pelear, tú eres el mejor del barrio. Y así generó su comunicación. Hoy Jimmy Burger Pizza tiene, lo primero que consiguió fue un reconocimiento, una mención de honor en 2019. el encanta, Pizza Master. Me encanta. Después fue segundo en el Burger Master. Sí. Después fue segundo en el En el Pizza Pizza Master. Master. Y ahora- acaba de pasar el Burger Master y fue tercero. O sea, se volvió normal que esté en los tops tanto de la pizza como de la hamburguesa. Porque entonces los dos productos los ha ido desarrollando. Hay que aclarar una cosa y para mí es muy importante siempre la gente va a decir, no, pero es que él se esfuerza muchísimo por entregar un gran producto. Entonces, es una persona que entendió el concepto de tú eres la mejor pizza de barrio, pero además de eso puedes participar en grandes eventos, pero voy a esforzarme para hacerlo. Entonces, es un emprendedor que le pone ganas. Él para diseñar la pizza empieza casi 5 o 6 meses antes del evento a diseñar su pizza y nos invita a probar y ya llega un día, ya estoy aburrido de probar tu pizza, ¿cuáles vas a tener? buenísimo. Pero es parte de lo que él hace y es increíble. Y no es un local que esté, digamos, como en el centro gastronómico de la ciudad, no sé qué.
se volvió una necesidad para la gente que hace los recorridos de los máster. Ir allá. Toca ir hasta Álamos a probarlo porque el man hace cosas buenas. Sí. Y fue un caso de éxito, lo que te digo, él es maestro de profesión, ¿sí? Evidentemente está dedicado ya absolutamente a su negocio. De Barranca Bermeja. De Barranca Bermeja. Muy bien. Y en ese trasegar se diseñó toda una estrategia y se volvió un boom digital y tal, sin que lo quisiéramos, pero yo creo que ese es el caso de éxito más es un contundente. Ahora, hay casos Perfecto. de que uno dice éxito en lo que hace sin esperar que eso se vuelva un éxito. Es, por ejemplo, casos como Toro Azul, que Toro Azul. un grupo de hermanos del Pantano de Vargas abren unos sitios de costicharrón. No, siga hablando, tranquilo. Ok, él se Unos sitios detiene. de costicharrón y resulta que, boom, cierran por pandemia. Abren restaurantes y queda todo cerrado por pandemia. Hola. Se vuelve muy difícil para ellos. Están en plena apertura y hacemos unos videos y los videos se estallan y les va bien y ellos devuelven ese agradecimiento con nunca había tenido filas y mira las filas que hay. El señor del queso. Bueno, justo visitamos un emprendimiento, justo se le hizo viral el video, o sea, 1 millón de vistas, y es un localito al lado del Campín en donde hacen queso. Se llama queso recién hecho a mano. Y el video se hizo viral, 1 millón de visualizaciones, tanto se ha vuelto famoso y para ellos fue tan significativo el impacto que tuvo Hay justo, que ir anotando, ¿no? que en la carta pusieron una foto de Justo con el queso así. Sí. Es interesante. Y es muy divertido. ¿Y cuánto ganamos por eso? Nada. O sea, financieramente no, pero emocionalmente es muy divertido y uno lo disfruta mucho y creo que es lo que lo genera a uno a que uno siga saliendo a la calle a hacer esas cosas. Justo Calderón y Carlos Muñoz, nuestros invitados hoy aquí en el Radar Empresarial, un programa del Laboratorio de Estrategias en Comunicación, que por supuesto esta es la esencia de este programa, que podamos tener nosotros invitados que generen esperanza, que generen impulso y que generen luz para aquellos que nos escuchan y que nos ven. Es muy importante decirlo. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por por la acudir al invitación. llamado. Definitivamente es un programa muy bonito, lleno de alegría, salimos un poco incluso hasta de lo académico, voy a decirlo de esta forma. La Y idea. ese es el objeto, exacto, y ese es el objeto. Les habló Catherine Paola Castro Molina y nos vemos y escuchamos en otro Radar Empresarial, un programa del Laboratorio de Estrategias en Comunicación. Chao. Chao. Bye.